Bienvenidos todos, gracias por esta sesión, es la peña número 5. Vamos a topar dos temas, el credo apostólico y los atributos de Dios. Estoy seguro que ustedes encontraron muchas cosas interesantes aquí para compartir, ¿verdad? Cuéntenme, ¿qué les pareció la primera lección, el credo apostólico? ¿Qué conocían de eso? ¿Tenían una percepción diferente del credo antes de la lección o la siguen manteniendo? Los escucho. ¿Ya lo conocían o no? Yo, a ver si le voy a comentar. Yo pensaba que el credo de los apóstoles era solo en lo católico, o sea, de la Iglesia Católica, pero he estado muy confundida, he estado muy fuera de lugar. Entonces, y justo comentábamos con Rodrigo porque decía que yo era católica, entonces me decía, Ya. ¿y tú cómo hiciste la primera comunión? Yo le digo, "Hice haciendo helados porque yo nunca me aprendí este credo. Entonces, y ahora tienes que aprenderte. Y le dije, bueno, entonces yo pensaba que era solo de los católicos, o sea, yo pensaba eso, pero he estado muy equivocada porque está hablando acerca de los apóstoles y todo eso, lo que ellos tenían que verificar, ¿no? O sea, hacer una historia acerca de esto que era tan importante del credo. Entonces ahí encierra casi todo lo que está hablando de la Trinidad, del credo, de lo que cuando ellos fallecieron, lo que entró las falsas doctrinas y todo eso. Entonces ya me quedó ahora más claro cuanto al credo de los apóstoles. Eso es lo que podría comentar. Para mí ha sido algo nuevo eso. Tenemos esa percepción, ¿verdad? Sobre todo por la palabra católico y lo que significa. No sé si ustedes han indagado el significado de católico. El significado no religioso, no doctrinal a eso, sino lo que significa en realidad. El católico tiene que ver con universal, universal. ¿Sí? Y por supuesto es la palabra más asociada a una religión que se denomina católica, una perspectiva. Pero muy bien, gracias Pili por ese comentario. A mí también me pasó lo mismo cuando llegué a este punto. ¿Alguien más? Yo yo acotar a eso que yo recuerdo que una desesperación en mi juventud me encontré un librito donde había el credo. Entonces yo me acuerdo que me aprendí de memoria, porque yo decía, a algún lado me va a llevar esta oración, a algún lado, o sea, algo tiene que pasar, pero era la única que me llamaba la atención dentro de las cosas del catolicismo, a pesar de que sí hice yo la primera comunión, pero como dice la Pili, yo no tenía entendimiento de nada de lo que hice. Solo recuerdo así como que mucha teoría de los misterios gozosos, gloriosos, ni sé qué nomás. Pero cuando encontré esto, y yo recuerdo que yo me aprendí de memoria el credo. Y cuando yo escuchaba las oraciones para recibir a Cristo, yo decía, pero se parece mucho. O sea, el contexto tiene muy parecido, porque, a ver, no recuerdo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, y en su Hijo único, y así todo eso. Yo decía, o sea, pero es una realidad. El credo es una realidad, no es que la gente anda confundida y no sabe dónde va, sino que no tiene el entendimiento, el discernimiento del Espíritu Santo, quizás en el catolicismo y como alguna vez aprendí también algo muy importante que decía que Dios tiene sus hijos en todas las religiones, porque Ya, alguien ha de haber, que es salvo. entonces, es el credo. Alguien a ver, los hijos en todas las religiones. Muy interesante pensamiento. Y sí, ¿no? No sabemos quién es salvo y quién no es salvo. Déjenme ver si mi internet está bien. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Déjenme colocar solamente las 5G por si acaso. Un ratito. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? David, cuéntame David por allá, ¿cómo lo viste este aprendizaje? ¿Qué te pareció? Para mí fue algo nuevo. Yo no sabía que los judíos
no aceptaban esto, no aceptaban la enseñanza del credo de los apóstoles, no sabía eso. Yo pensé que los judíos también Lo aceptaban. aceptaban la enseñanza de los credos de los apóstoles. Ok. Entonces, en ese caso, los judíos, ¿cómo pueden ser salvos si no aceptan esa enseñanza de los credos? Porque ¿Cómo pueden ser salvos? En la Biblia dice que todos los que reciben y creen en su nombre tienen derecho de ser hijos de Dios, pero los judíos no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Ujú. Esa es una buena pregunta. Y creo que tú mismo la contestaste, David. Eh, si es que no aceptan que Jesús murió por nosotros. De hecho, no. Hay muchas perspectivas ahí. Es difícil, tal como decía Janet, no sabemos qué judíos han aceptado el señorío de Cristo o la muerte y la resurrección. La Escritura declara que para ser salvo tienes que creer que Jesucristo murió por tus pecados y que tú eres perdonado en sus pecados, tienes vida eterna al creer en Él, al arrepentirte y creer en Él. No dice nada sobre el credo, no dice nada sobre las religiones a las que pertenezcas, incluso no dice nada sobre la doctrina de la Trinidad. O sea, no hay un versículo que diga tienes que creer que Dios es triuno para poder ser salvo, ¿no? Todo el énfasis es en Jesucristo. Ahora, al creer en Jesucristo vas a terminar conociendo estas doctrinas tarde o temprano. Pero es difícil también contestar esa pregunta. No sabemos cuántos judíos se han convertido y por miedo a su religión no se han cambiado, o miembros de cualquier religión son cristianos ya, pero por diferentes razones no han profesado públicamente algo, ¿no? Dentro del estudio vamos a ver a dos discípulos secretos de Cristo que no aparecieron sino cuando tuvieron que aparecer. ¿Ok? Entonces, esta perspectiva Ya. es muy interesante y hay que entender bien porque tampoco es que el credo es palabra inspirada. Tenemos que quedar claro en este momento qué es el credo, para qué nos puede servir hoy en nuestra vida cristiana y qué no es también, ¿no? O sea, hay que tener muy claro eso. Y justamente la primera parte de la lección es para esto. Vamos a tratar bueno, ¿alguna pregunta antes de yo preguntarles algo? ¿Alguna pregunta sobre la lección 5b? ¿Algo que quedó en duda de pronto? Pero una pregunta en este caso. Rodrigo. Yo sé que no es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, sin embargo, recoge la información que está dado en el canon bíblico de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, si bien es cierto, no es como inspirada, entre comillas, sí recoge toda la información que está en la Biblia con respecto a eso. Ahora, obviamente, pues, o sea, queda registrado, es como desafortunadamente en este caso, para los católicos, como un rezo nomás, o sea, como que simplemente yo rezo y para de contar, pero ni siquiera sabe lo que están rezando, pues, o sea, ni siquiera sabe, o sea, no tienen conciencia más bien de lo que significa todo lo que este credo realmente, eh, pues, tienen en la importancia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si no es, si bien es cierto, no es inspirada, pero finalmente es tomada de la palabra, tomada de la palabra que es inspirada. Sí, esa es una buena forma de decir el valor del credo. No es palabra inspirada, pero nos hace recordar principios fundamentales bíblicos. ¿Ok? Esa diferenciación está bastante bien. Creo que por ahí podemos empezar a tomar, eh, ¿cuál sería como una herramienta de mnemotécnica quizás, que nos ayuda a recordar los principios más elementales? Y es importante saber cómo nació. Y el libro nos da, o el discipulado nos dio en esta lección, tres razones por las cuales este credo se desarrolló. ¿Cuáles son esas tres razones? Y por ahí podemos comenzar, ¿no? Complementando lo que ya manifestó Rodrigo. ¿Cuáles son las razones por las cuales el credo surgió? ¿A qué se debió? ¿O por qué se originó? La muerte de los apóstoles, La muerte de los apóstoles fue una Por la necesidad razón. de un resumen, ¿no? Del resumen precisamente de lo que
habían creído porque comenzaron a haber herejías, comenzaron a haber problemas y ellos dijeron, no, tenemos que hacer como un resumen específico de lo que nosotros creemos como apóstoles. Ujú. También, entonces ahí Rodrigo dijo dos, ¿no? Dijo ya todas las que faltaban. La muerte de los apóstoles ocasionó que la enseñanza objetiva se fuera transformando progresivamente en enseñanza subjetiva. Entonces ya no había una autoridad apostólica para discernir esos errores. Los discípulos de ellos, pues quizás tuvieron un fuerte entrenamiento a ciertos grupos, pero también ellos fueron desapareciendo, porque así es la vida. Y luego, pues los discípulos de los discípulos y los discípulos de los discípulos comenzaron de pronto a permitir, como suele pasar, ser permeables en ciertas doctrinas, ser permisibles, etcétera. Y en algún momento había una serie de perspectivas y bueno, ¿a quién le creo todo esto? ¿Quién tiene la verdad ahora? No había un Nuevo Testamento accesible con las enseñanzas todavía, se estaban formando. El Antiguo Testamento pues era bastante complicado, sobre todo para los nuevos creyentes, que la mayoría de ellos eran gentiles, y muchos traían algunas ideas religiosas perdón, de su antigua vida espiritual, de su antigua forma de adorar o de conocer a Dios. Entonces, todo ese serie de elementos logró que, pues, sobre todo la parte más importante es entender que comenzaron a ingresar, decía el discipulado, una palabra que no sé si la investigaron, ¿no? Herejías, herejías. ¿El significado lo tienen claro? Falsas doctrinas. Sí, una buena forma de decir falsas doctrinas o un error doctrinal, ¿no? Una declaración errónea en cuanto a cuando hablamos de doctrina hablamos de enseñanza, básicamente, ¿no? Entonces, la herejía, por definición, es una tendencia opuesta a la verdadera enseñanza, un dogma que se quiere establecer por alguna razón, sin que esto tenga un fundamento bíblico, ¿no? Herejías que aún siguen apareciendo algunas en este tiempo en ciertas doctrinas, pero en ese entonces iban en contra de la doctrina básica de la salvación, lo cual era bastante peligroso. Hoy en día se mantienen ciertas denominaciones con ciertos pensamientos que pueden considerarse que son herejías, porque no obedecen a la verdad bíblica. ¿Ok? Entonces, esa es la principal razón. Como nacieron falsas enseñanzas, entonces se necesitaba restituir esa enseñanza. ¿Cómo? Pues con algo que podamos memorizar rápidamente y que nos lleve a los principios fundamentales. Nació el credo. ¿Ok? Pónganse en la página 72, por favor, para repetir el credo todos. Yo audiblemente, ustedes con el micrófono apagado. Y sobre todo quiero que vayamos diferenciando todas las potencialidades eh, memorísticas que nos puede llevar a recordar este credo, ¿no? Página 72 está el credo apostólico, el más resumido, pero no es el único que surgió en ese tiempo. Hubieron un par adicionales que estuvieron por ahí circulando en las primeras iglesias, ¿no? Dice el credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al lugar de los muertos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal o Católica, cualquiera de las palabras son sinónimas, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y de la vida eterna. Amén. Cuando digo sinónimo, lo digo en palabra, en un significado literal, ¿no? Católico es universal, ¿sí? Yo sé que también tiene una sección religiosa, la religión católica, pero universal es lo mismo que católica. ¿Ok? Ese es el credo. Entonces, ustedes imagínense a un cristiano convertido que se encuentra con un familiar que creía en Zeus o que creía en Mercurio o en una deidad religiosa griega o romana o cualquiera de ellas, ¿no? Entonces se ponen a conversar en lo que crees y le dice, bueno, tú ya no te congregas en el templo de Apolo, ¿qué pasó? Ya no estás viviendo la fe griega. ¿En qué crees? ¿En qué crees? Entonces, ¿qué creen que le podía haber respondido a ese recién convertido al cristianismo? Ah, pues yo creo en...
y comenzaba su credo a ser una herramienta para testificar sus verdades básicas, ¿no? Hoy en día, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con un versículo, ¿sí? Alguien te dice, ¿por qué Jesucristo es Dios? Ah, tú dices, bueno, ahí está Juan 1 o está Juan 14:6, pero en ese tiempo pues no tenían esa facilidad de acceso. Entonces, ese básicamente es la perspectiva, ¿no? Como dijo Rodrigo, no es palabra inspirada, no, no debo elevarla a ese nivel, sino que es un recordatorio de los principios que hemos aprendido. Si ustedes se fijan, aquí en el credo se desarrolla el poderío de Dios omnipotente, que creó todas las cosas, se centra en Cristo como nacido de una virgen, muerto, resucitado, exaltado en gloria y que vendrá a juzgar otra vez a los vivos y a los muertos. Y resalta el ministerio de la iglesia, del cuerpo de creyentes salvos, para seguir predicando el perdón de pecados para la vida eterna. ¿Ok? Son partes elementales de los discursos de Pedro, más adelante en Hechos, y de Pablo. Lo mismo que está aquí, obviamente es de otro enfoque, ¿no? Pablo siempre resucitaba con Pedro, hablaban en sus prédicas de la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Son tres ejes fundamentales en sus prédicas. ¿Qué les parece? Hasta allí. Vamos con la parte práctica. ¿Para qué podría usar yo en este tiempo el credo? ¿En quién? ¿Cómo? O me meto en problemas y comienzo a decir que, ay, estoy aprendiendo el credo. ¿Qué dicen? ¿Mm? Hay esfuerzos similares hoy en día, obviamente no como el credo, pero sí con otros. ¿Han escuchado ustedes el camino de Romanos? A ver, evangelismo callejero. El camino de Romanos, ¿no? Vamos a... tiene el mismo propósito de credo, ¿no? Anótenlo por ahí más adelante cuando hagamos la acción evangelística, que espero hacerlo con todos ustedes. David, Romanos 3:23, por favor, búscate. Romanos 3:23. Byron, Romanos 5:8. Janet, Romanos 6:23. Pili, Romanos 10:9. Y si Rodrigo todavía no llega, Pili también ayúdele buscando Romanos 10:13. Cinco capítulos de Romanos. Romanos 3:23, David. Romanos 5:8, te dije Byron. Romanos 6:23, Janet. Romanos 10:9 y Romanos 10:13. Bien, Romanos, ya les busco un gráfico también, ¿no? Cuando lo tengan me indican, ¿ya? Ya lo tengo. Listo, ¿todos lo tienen ya? No, Romanos 3:23 dice, ¿Qué dice Romanos por 3:23? cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, imaginen que hay un precipicio, ¿no? Un precipicio, un vacío inmenso, eterno, y en el un lado del precipicio está la humanidad, y en el otro lado del precipicio está Dios, ¿ok? Y queremos hacer o queremos entender cómo cruzar hacia Dios sin caer en el precipicio. Entonces, este camino, que puedes llamarle un puente, en realidad se compone de cinco partes. El primero de ellos, ¿cuál es? Romanos 3:23. Por cuanto todos, ¿y esa palabra qué significa? Todos pecaron. ¿Qué pasa? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, todos estamos en el lado opuesto al precipicio, en el lado contrario a Dios. ¿De acuerdo? Ese es el primer tramo. El segundo tramo, Romanos 5:8. 5:8, a ver. ¿Quién lo 5:8. tenía? ¿Sí? Yo.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, soy pecador, estoy destituido, pero hay un Dios que mostró su amor, ¿ok? Para con nosotros. ¿Por qué mostró su amor? Romanos 6:23. ¿A quién le di Romanos 6:23? ¿A Yanek, creo? Sí, Arturo. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? A ver, espérenme un ratito, ¿por qué no anoto eso? A ver, que me ve. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Perdón. miren, gracias, Janet. Este es el tercer tramo del camino, ¿no? Entonces, primero, soy pecador, Romanos 3:23. Cristo vino a morir por nosotros por amor, Romanos 5:8. Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios de Cristo es vida, la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces la persona ya entendió que aunque está separado hay una oportunidad para conectarse con Dios. Y ahí aparece Romanos 19. Romanos 19 dice, Ya, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ahí está, serás salvo. Ya estás en el cuarto punto del puente y ya estás en el lado de Dios, en el lado de Dios. Cruzaste todo el proceso. Fuiste salvo. Y terminas con Romanos 10:13 como un llamado a seguir evangelizando. ¿Qué dice Romanos 10:13? Rodri. 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Salvaste una vida y hiciste una fiesta en el cielo. ¿En cuánto tiempo? En 2 minutos. Menos. Con 5 versículos que vienen desde Romanos. Romanos 3, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 10 y Romanos 13. Un esfuerzo mnemotécnico en cuanto a principios evangelísticos. El mismo espíritu del credo. Con la diferencia que acá, pues estás usando base bíblica. Pero si no lo dices en ese orden, pues quizás no te resulte tan efectivo el proceso. Al final, todo versículo tiene una enseñanza. ¿Vieron el enfoque que es el mismo? O sea, es el propósito. Seguimos usando como iglesias esfuerzos de memorización para poder compartir algo espiritual, para poder compartir un mensaje bíblico. Eso pasaba, obviamente, con mayor complejidad en la primera iglesia, en el primer siglo. ¿Por qué? En los primeros siglos. Porque no había internet, no había una aplicación digital para que tú busques. No había una Biblia física para todos. Eran copias que se pasaban, pergaminos, rollos. ¿Entienden la complejidad que había para poder recordar o acceder a información en ese entonces? Entonces, ahora no nos pasa eso. Tú le digo Romanos 3:23 y ustedes o googlean o abren su aplicación. Así no lo sepan, en segundos. Pero en ese entonces no. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Espero que con este ejercicio esté claro lo que es y lo que no es el credo y cómo podemos emplearlo. Una pregunta, Arturo. Entonces, a ver, si yo quiero compartir con un católico, yo podría hacerlo desde el credo, ¿no es cierto? O sea, Sí, a pesar de que no tenga versículos, yo creo que la gente me puede entender más de su oración, aunque sea ritual, ¿no? Pero creo que puede ser una base de cómo yo también puedo acercarme, sobre todo a los católicos, ¿no? debemos entender que los católicos y los cristianos tenemos el mismo origen. Los católicos son parte de la primera iglesia. Los católicos nacieron de Pentecostés, nacieron de la iglesia que se conformó, y creo que sí les comenté eso en algún momento. Eh, Hasta el siglo I, hasta que Constantino, el emperador, adoptó la religión católica, los cristianos se escondieron, se buscaron cuevas, se fueron perseguidos, matados, pero cuando el emperador del Imperio Romano adoptó esta forma de relacionarse con Dios, esta nueva religión, podemos llamarlo para él, todo cambió.
Entonces ahora ya no había cuevas, había un lugar donde el emperador asistía para escuchar la prédica. ¿Y quién predica? Ah, predica acá el hermano que fue discípulo de Pedro. Ah, sí, pero pone algo elegante, ¿no? No va a predicar así como está viniendo de su faena. Ponle algo eh, mucho más pomposo, ¿no? Ah, ya, pero va a venir el emperador y los primeros ministros y los generales, pero ¿qué será? Que ponemos unas estatuas de Cristo, de María, ya, pongamos, adornemos. Y lo que comenzó con un esfuerzo estético posiblemente, ¿verdad? De solemnidad por la autoridad y la presencia de las personas, en el resto de los años se fue distorsionando. ¿Ok? En algún momento, como fue universal, le pusieron católica, apostólica porque nació de los apóstoles y romana porque nació en el contexto del Imperio Romano. De ahí para acá, cuéntale cuántos siglos pasaron y en algún momento alguien pensó que la estatua que pusieron en el lugar de adoración tenía poder. Y habría que ponerle una vela o habría que cargarla en los hombros, ¿verdad? Tal como pasó en el tiempo de Jeremías y como pasaba en los tiempos de los jueces. La distorsión de la práctica religiosa sin base bíblica llevó a la idolatría. Entonces, nosotros somos de la misma raíz. Cuando Lutero se levanta, que era un monje católico, él protesta y dice, no, estamos mal. El Papa está haciendo cosas que no tienen fundamento bíblico y presenta las 95 tesis. Y nacemos nosotros como protestantes. O sea, nosotros somos los rebeldes, los que volvimos a las bases con la base bíblica. Entonces, tanto los católicos como los protestantes son doctrinalmente trinitarios, creen en Cristo, creen en la salvación por gracia. En su Biblia está eso, pero la forma en que aterrizan esa enseñanza es lo complejo. Incluso dentro del catolicismo hay un movimiento que se llama carismático, que están omitiendo ya este tema de las imágenes y se están moviendo con un espíritu pentecostal. Entonces, es muy interesante. Lo que tú dices, Rodrigo, es muy posible. O sea, el credo de ellos es el mismo que nosotros. Solo le cambia la palabra universal, me parece, y le pones católico, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces está claro, ¿no? No quiero que de pronto La Paz Inés me diga, oye, usted, hermano Arturo, ¿qué le está enseñando? Le está haciendo católico a la Grey. No, es importante que entendamos esta verdad, por eso está puesto aquí, ¿no? Y es una herramienta mnemotécnica, véanla así, como el camino de Romanos, ¿no? Como un esfuerzo de memorización de principios, como decía Rodrigo. Bien, derivado de esto, es importante ir conociendo los atributos de Dios. Vámonos a la siguiente lección, los atributos de Dios. Y no sé qué les pareció esta parte, qué tanto se actualizaron o de pronto conocieron como algo nuevo o ya lo sabían. Coméntenme sobre esto, ¿ya? ¿Qué nos referimos con atributos? ¿O a qué se refiere la lección 5b? ¿Sí me escucharon? Sí. Yo aprendí una parte importante, no acá, porque aquí recordé lo que, si bien es cierto, estas características que hacen particulares a Dios. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando hace muchos años, habían unos atributos comunicables y unos no comunicables. Entonces, aquellos que no eran comunicables eran específicamente de Cristo, o sea, de Dios como Dios, y que yo no podía compartir, o sea, que yo no tengo como, por ejemplo, la parte de ser yo soy finito y Dios es infinito. Entonces, me pareció que es importante. Creo que recordé muchas cosas las que había aprendido con respecto a esas características que hacen particular a Dios de ser Dios lo que es, ¿no?
Muy bien, ingresaste un nuevo término y eso lo vamos a ver profundamente en el nivel 3 me parece. Pero básicamente hay cosas, como dice Rodrigo, que son evidentes en el ser humano que provienen de Dios, obviamente no al nivel, sino con una semejanza. Y hay cosas también que no son posibles en nosotros. ¿Ok? Dios es omnipresente, por ejemplo. No podemos nosotros ser omnipresentes. No es parte de nuestra... Dios es eterno y ahorita en este momento nosotros, antes que Cristo venga, no podemos ser eternos en ese aspecto. ¿Sí? Entonces, pero hay cosas que sí son comunicables, cosas que reflejan una semejanza, aunque no a la perfección. ¿Ok? ¿Como cuáles, por ejemplo? La capacidad comunicativa. Eh, Podemos comunicarnos. Podemos comunicarnos porque quien nos creó eh, se puede comunicar y nos creó a su imagen. La capacidad creativa, la capacidad creativa. Miren, aquí estamos creando un entorno de aprendizaje. No es solo la plataforma Zoom, no es el libro, no son ustedes o yo, es todo ese elemento invisible que crea un espacio de reflexión y de aprendizaje. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro atributo? El tema de la socialización, o sea, nacimos para ser sociables, no podemos estar solos, abandonados. Y Dios muestra eso dentro de su comunión, es tres en uno. ¿Ok? Entonces, pero estudiamos algunos atributos específicos aquí. ¿Cuáles fueron? Y quisiera que comparta cada uno un atributo, el que más le llamó la atención, con su respectiva base bíblica, ¿ya? Sí, bueno, Dios es omnipresente, o sea, que está en todos lados. Eso Omnipresente. Base bíblica, Byron. sí está en Salmo 139 7 al 12. Ya, muy bien. Ya lo Y hemos leído, creo que es un salmo bastante conocido, ¿no? ¿Qué más? Como que omnisciente, que es todopoderoso. También encontramos en el Salmo 139 del 1 al 6 y en Hebreos 4:13. Ok, todopoderoso, ¿cómo se le denomina? Omnisciente, Ya. Y Omnipotente. si conoce todo, ¿cómo se le denomina? ya me confundí. Ya. Espérense. Hay, hay un gráfico. A ver, pónganse por favor en la página. La página 75, Pili. En la página Ya, 75, la pregunta 9 tiene que ver con omnisciente, ¿ok? Que es el la- primer atributo estudiado. Ujú. sí, es el único que es omnisciente. Esta palabra tiene, bueno, dice que el conocimiento, conoce todo. Sí, sí, tiene razón, y es la primera. Ok, Conocedor de todo. conoce todo, De, ¿no? Omni, todo siente conocimiento. Ahora, cuando hablamos de su poder, tenemos otra de palabra. ¿Cuál es la palabra? omnipotente. Omnipotente, todopoderoso. Lo usó Moisés, me parece, en el Éxodo. eh, ¿Verdad? Es Éxodo. todopoderoso, todopoderoso. En el Salmo 91 se mencionan cuatro atributos. El que habita al abrigo del Altísimo, Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está, ¿no? Diré yo a Jehová, otro nombre, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, Elohim, mi Dios, Adonai, a quién serviré. Entonces, Potente. a través de estas palabras o de esta forma como Dios se presenta, porque son presentaciones donde Dios se da a conocernos, Dios omnipotente, Dios omnisciente. Nosotros podemos con nuestra mente finita es entender el Dios del cual venimos, al cual servimos, o quien nos creó. Ese es el propósito, parece ser, cuando Dios se presenta de varias maneras, ¿sí? Donde se acompaña el nombre de Dios con una cualidad particular. ¿Me has escuchado, por ejemplo, Jehová Jireh, Jehová Nisa? Si todos son expresiones que nos permiten ver ese poder grandioso de Dios. ¿Ok? Ok, omnipotente, omnisciente. ¿Qué más? ¿Qué más?
Dios eterno. Dios eterno, ¿no es cierto? Y la base bíblica para ese, Salmo 92. el Salmo 92. En el Salmo 90 tenemos, y justamente en el Salmo 90 me parece que hace el contraste. Dios es eterno, pero dice que los más fuertes humanos vivirán hasta los 80 años, me parece, en ese mismo Salmo. Entonces, miren cómo contrasta eso, ¿no? Para poder entender nosotros, 80 años versus la eternidad de Dios, como tercera cualidad. ¿Qué otra cualidad tenemos? Dios eterno, ya están todas. ¿Segura? Dios es infinito. Tengo otra por acá. Infinito, página 78. Omnipotente, omnipresente, eterno e infinito. Base bíblica para infinito. Pues aquí no hay una base bíblica No hay una realmente base para bíblica. infinito. Dame un segundo. Déjame. No, no hay aquí en el estudio no hay base bíblica para infinito. mm, Ya, déjame verificar. Puede ser esta de que dice que Dios todo lo para no, espérate, Dios. A ver, vamos a ver qué Porque no hay vamos a nada hacer. imposible para Dios. O sea, no es que es finito, ¿no? Creo que, creo que Primera de Reyes 8:27 puede servirnos. Para que lo anoten ahí, ¿no? Aunque la lección no nos da. Lo interpreta de las cualidades que ya A vimos, ver, ¿no? Pero en Primera de Reyes 8:27 hay una declaración, en una pregunta que por supuesto se contesta inmediatamente, ¿no? Dice, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos. Parece ser que hay cielos sobre los cielos. No te pueden contener. Esto en el contexto de la creación del templo, ¿no? Del primer templo. Puede ser un versículo sobre infinito. ¿De acuerdo? Pero como dice la lección, nos lleva a suponer que es infinito porque está en todas partes, ¿verdad? Y es claro. eterno. Pero ese versículo lo pueden anotar como un fundamento bíblico para eso. ¿Ok? Bien. ¿Hay una cualidad adicional o no? ¿O con esa terminamos? No hay otra más. ¿Hay otra más? No. A Ya ves. continuación tenemos Dios es espíritu. Muy bien. Dios es espíritu. Pili se me anda quedando con las cualidades. Solo se queda entre. Tenemos cinco, ¿verdad? Omnipresente, omnisciente, infinito. Perdón. Antes de infinito, Eterno. eterno, infinito. Y ahora terminamos con espiritual. Dios es espíritu. Es Espíritu. una cualidad importantísima. Todavía falta una, Dios es omnipotente. Y falta otra. Sí, omnipotente. Ya la vimos primero, ¿no? Omnipresente. Omnipresente. Ah, tienes razón. A ver, vamos de nuevo. Entonces, omnipresente, omnisciente, Ujú. eterno, Eterno. finito, Infinito y eterno. espíritu y omnipotente. Y Dios es perfecto. Falta otra. Perfecto. ¿Sí? Todas estas son las que la perfección implica que todo lo que hace lo hace correctamente con la bondad y con la moral, ¿no? Que debe hacerlo en su momento, en su tiempo, a quien corresponda. Sí, es una cualidad de Él. Nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. ¿De acuerdo? Y también implica esa perfección que no hay nada inadecuado dentro de su naturaleza, como decía la lección, ¿no? Él es luz, no hay tinieblas. Él es amor, él, lo que hace, sus obras son perfectos, página 82. Él es justo al actuar, Él es santo, Él es bueno. Todas esas son derivaciones de esa perfección en su actuar, en su forma de crear, en su forma de comunicar, en su forma de esperar, de actuar, etcétera, ¿no? Es perfecto, no, no hay otra palabra para definirlo, es perfecto en todo sentido. ¿Ok? Muy buenas cualidades.
hay un reto aquí en la página 83, ¿no? Que creo que ya lo podemos responder con esta diferenciación. Dice, y esto tomado de uno de los documentos vinculados con Joseph Smith. El Padre tiene un cuerpo de carne, abro comillas, ¿no? El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el de cualquier hombre. El Hijo también, pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo de carne y huesos, pero es personaje de espíritu. Si no fuera así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Cierro comillas. ¿Qué diríamos ante esa aseveración? Eso es una herejía. Es una herejía y ¿cómo lo podríamos demostrar bíblicamente? Yo coloqué aquí Juan 4:24, Con la base bíblica. ¿Qué dice Juan 4:24? que Dios es espíritu. O sea, Dios no tiene forma humana. O sea, Dios es etéreo, como si es espíritu, pues. Ok, Entonces, aunque Él escucha, aunque Él nos ve, aunque Él nos habla, Él no tiene un cuerpo etéreo, o sea, un cuerpo tangible, sino más bien es intangible, por eso es espíritu. ok. Esa es esa es la perspectiva, ¿no? Él es espíritu y las veces que se ha manifestado, las ocasiones que se ha manifestado al hombre han sido con un propósito bien particular y muestra de ese poder. A Moisés, por ejemplo, tuvo una manifestación clara de él. A Abraham eh, lo vio. Siempre generalmente esas manifestaciones se las utiliza la frase el ángel de Jehová, que implicaría la presencia de Dios mismo, o una Así es. reencarnación de Cristo antes de que nazca el nacimiento original. En Cristo vemos a nuestro Dios, a nuestro al Dios en que creemos, encarnado, que ha rechazado voluntariamente, como dice Filipenses 2, su deidad para poder enseñarnos cómo caminar en esta tierra y llegar a ser salvos por medio de su muerte y resurrección. ¿De acuerdo? Y en el Espíritu Santo, pues eh, quizás ahí es donde esta doctrina se engaña o se quiere fundamentar, ¿no? En el tema de que separa a las tres personas, en vez de mantenerlos como un Dios manifestado en tres personas, que es lo que hemos estudiado en este libro. Entonces, miren, son cosas que ya van en un plano académico, pseudo teológico, por supuesto, pero que tratan de darle una explicación lógica en vez de darle una explicación bíblica. Como no lo puedo comprender, entonces, no, es que esto tiene que ser así. No hay otra manera de entenderlo. Entonces, hay que tener cuidado con tratar de nosotros adaptar el discurso a nuestra mente en vez de aceptar la realidad bíblica que no va a cambiar. Como decía un versículo, creo que Éxodo o Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas son de Dios, las reveladas para nosotros. Y Todo hay del hombre. cosas que van a ser ocultas siempre. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Muy bien, no voy a poner audio que es una grabación, por si acaso derechos de autor, pero vamos a ver sobre esto. Esto está pasando en este tiempo. ¿Ok? Creo que no tengo que explicarlo, deben haberlo escuchado. Aquí tenemos una persona, no sé si es hombre o mujer, parece señorita, se identifica con un animal. En su mente mm, piensa que eso es un actuar correcto, éticamente correcto. Alguien la está entrevistando y durante el desarrollo de la entrevista, incluso, déjenme ver más acá por tiempo, hay un momento donde ella expresa su percepción de animal y termina mordiéndole a la entrevistada. No sé si aparece aquí. Pero bueno, lo que vemos es suficiente para poder comprender un poco este aspecto. ¿Qué piensan de esto? Que ahí está, y la mordió, ¿no?
Entonces, el video se muestra, hay miles de estos, ¿no? Y otros más reales y a veces graciosos por lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos atacar esto desde la administración de la iglesia que dice Pablo que es baluarte y columna de la verdad, dirigido principalmente a las nuevas generaciones que, tomando Romanos 12:2, están siendo moldeados hacia una forma de pensamiento y consecuentemente una forma de actuar que quizás para nosotros es descabellado, ¿no? Porque lo estamos viendo desde la palabra, pero para ellos es normal, es normal. ¿Qué decir en base a estas lecciones? Y bueno, primero yo creería que manifestarles que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Un buen Sí. punto, imagen y semejanza. ¿Ok? Entonces, no de un animal o un perro, y nos dio una identidad. Una Entonces, identidad, muy buena palabra, una identidad. Tenemos una identidad en basada Cristo. en Dios, dice Byron, ¿no? Ok, hasta ahí suena bien para nosotros y es positivo, pero quizás ellos no lo entiendan así. ¿Cómo podemos ir más profundo? El mismo Romanos al principio nos habla de por qué esta gente está como está. La Rom- palabra dice, Romanos Romanos 1. 1 dice que obviamente pues para nosotros como cristianos pues es fácil, esa parte dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Quizás para nosotros, pues es muy claro, pues, porque si no tenemos Dios, o sea, si no estamos con Dios, pues obviamente Dios va a permitir que la gente haga lo que le quiera, pues, porque al fin y al cabo es su decisión. Pero creo que debemos enfrentarle a Dios, o sea, que ellos conozcan a Dios, que conozcan la verdad de Dios y que si Él nos hizo, casi como hizo todo lo que estamos viviendo, pues nosotros deberíamos ser conscientes de que eh, hay una realidad en nosotros que nos permite de alguna manera identificarnos, como decía, nosotros somos, ¿dónde está nuestra identidad y cuál es la identidad verdadera de nosotros? Ese es un buen punto. Entonces ahora confrontamos eh, el argumento que presentó Byron desde una perspectiva de que la Biblia habla, ¿no? O sea, Byron dijo algo bíblico, pero no nos llevó a la Biblia. ¿Sí me explico? Ahora Rodrigo profundiza eso, pero te da una fuente objetiva de verificación. Ya no es tu pensamiento, sino es lo que dice un libro que se llama Biblia, que creemos nosotros que es inspirado. Entonces la persona tiene ahí la opción, quizás si es que sigue en la negación, va a decir, no, pero es que ese libro es mentira. Ese libro no fue escrito por Dios, fue escrito por los hombres y va a llegar a un punto de confrontación, ¿no? Y quizás su argumento, pues en ese momento es difícil derribarlo porque no tiene el mismo modelo que nosotros. ¿De qué otra forma podríamos confrontarlo entonces si ya no cree en la autoridad de la Biblia, en la inerrancia bíblica, una inspiración bíblica? Arturo, Ujú. dice que podemos tal vez abarcar este tema eh, poniendo el enfoque de que nos estamos conformando a este siglo y que está en Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo. Obviamente que cuando uno va a evangelizar y usted va directamente con la Biblia, solo no les va a tomar la atención, pero si podemos poner ejemplos como que el mundo, porque hay muchos jóvenes que están siguiendo esta conducta extraña solo porque miran, no porque ellos aún ni sientan esto, sino porque la palabra sería porque se puso de moda. Entonces, es un tema tratable en la adolescencia,
Dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que el entendimiento es el que está mal. Entonces, obviamente usted no puede hablar a un adolescente con la palabra diciéndole renovación de nuestro entendimiento, pero podemos decir de la moda y acomodar a este versículo que es la verdad, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo terminaríamos diciendo? Dios no quiere que te arrastres porque fue una maldición para arrastrar, que dio a un animal para arrastrarse. Tu entendimiento, la voluntad y la moda te está haciendo creer que podemos hacer esto cuando Dios nos dice que nosotros somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, o sea, nos da una corona en la cabeza, que si tú te comienzas a arrastrar, se te va a caer la corona de hijos de Dios que Él nos ha puesto, que eso está en segunda de Pedro 2:9. Entonces, yo creo que nos toca abarcar esto con mucho tino y con la verdad. Siempre tiene que estar la verdad, obviamente que es la palabra, pero yo siento y me ha tocado abordar a los adolescentes y a los niños que yo estoy tratando en estos tiempos, con esos dos versículos me ha ayudado. La moda y que nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios no pueden andar arrastrándose, se les cae la corona que Él nos dio. Muy bien, este punto es importante, ¿no? Ahora, lo que dice Yané, lo que dice Rodrigo y lo que dice Byron, es duro. Es una situación que va más allá del contexto. Quizás en la Biblia, en el contexto eclesial, en la iglesia, podemos rápidamente confrontar esto, ¿verdad? Si alguien tiene una tendencia, y deben ser tratados en la iglesia, porque los jóvenes y niños están sujetos a esta perspectiva. Y de una buena forma, ya uniendo todo lo que compartió Yané, eh, hay un episodio, les voy a hacer un episodio para que podamos entender ahí. Váyanse a Juan 8, por favor. Es un episodio conocido. Y quiero que encuentren en ese versículo, Juan 8:9, en ese versículo una palabra clave. ¿Cuál creen que sea ese versículo? En Juan 8:9 hay una situación muy compleja, muy compleja, muy compleja. Tu conciencia. Conciencia. Aquí Jesucristo no cita la escritura, aunque obviamente el principio está implícito, como lo vamos a ver, ¿no? No es un momento de citarlo porque había piedras en la mano. Si ustedes han estado cerca de una manifestación de paro, que es lo más cercano, creo yo, aquí en Ecuador, por ahí sales de tu trabajo y resulta que hay paralizaciones y, y bueno, y ¿qué haces ahí? ¿No? No es una lugar para decirte, oye, mira lo que dice la Biblia, no, no, estás sujeto a recibir proyectiles. Entonces Jesucristo estaba escribiendo, le vienen y la, por supuesto, para probarlo, vienen y la acusan a esta mujer encontrado, me parece que dice el pasaje, en el acto mismo del adulterio, o sea, era, ¿cómo se dice esa palabra legal? Era infragante, era ahí, ¿ok? Por la ley judía, por la ley del Antiguo Testamento, había el derecho incluso legal de hacerlo. ¿De acuerdo? Había un argumento. Entonces Cristo no refutó ese principio, sino que elevó el principio a su aplicación más práctica y más alta. Por supuesto, aunque de menos valor de la propia escritura, pero que funciona en este tipo de contexto. ¿Apeló a qué? A su conciencia. Entonces, listo. Los que sean libres de pecado, arrojen la primera piedra. O sea, no les negó que tenían derecho a hacer eso. No refutó que era correcto castigar eso. El método que utilizó fue llegar a la misericordia a un punto por medio de apelar a la conciencia de la persona. ¿Cuál fue el efecto? Pues el efecto fue extraordinario. Todos se fueron, todos se fueron. Entonces, tenemos un juez dentro de nosotros, un aliado para la administración en situaciones complejas, cuando apelamos a la conciencia. Es el mismo caso cuando Natán confronta a David por el pecado de Bexabé. Natán le cuenta una historia. Había un señor que tenía muchos borreguitos y había un pobre hombre que tenía una sola ovejita, pero este señor, dice, se le quitó la única ovejita que tenía, ¿verdad?
creo que becerro. Y David dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese para, no sé qué frase usa, pero da a entender que lo quería aniquilar? ¿Qué le Mata. dice el profeta? Tú eres ese David. ¿A dónde apeló? A la conciencia. ¿Ok? La conciencia, en nosotros hay una conciencia de que somos imagen de Dios, de que hay algo diferente, que no somos animales. Entonces, por ahí puede ser un mecanismo complejo. Esto no es que lo vamos a hacer llano. Es muy difícil, pero al menos por ahí parece seguir la misma línea Romanos 1:20 que lo leyó Rodrigo, y sobre todo Romanos 2 del 15 en adelante, del 15 al 16, que por tiempo ya no lo podemos ver. Pero bueno, esto era la parte práctica, mis hermanos, que quería mostrarles. No es extemporáneo, sigue siendo vigente. Conocer los atributos de Dios nos permite conocernos también a nosotros mismos y entender cuál es la trama satánica y el moldeamiento del mundo hacia dónde quiere llevar. Romper la doctrina de que somos imagen de Dios, de que puedes hacer lo que quieras. Amén. Amén. Muy bien, nos quedamos ahí hasta aquí la peña quienes lo ven en diferido.